Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre. Amén. Y en la pantalla están los números de transferencia, si es más fácil para ti, o también puedes venir, puedes depositar tus diezmos aquí al final o en la semana, también puedes traerlos. Entonces, pues vamos a dar con un corazón agradecido y vamos a pasar a la palabra. Vamos a recibir a Gerardo. Buenas noches a todos. Ya empezó el frío, ¿verdad? ¿Alguien tiene frío? ¿Sí? Ya empezó el frío, ya se siente el invierno casi a la puerta y Navidad, ¿verdad? Nico está todos los días casi diciéndome, ¿cuándo es Navidad? ¿Cuándo es Navidad? Porque es su cumpleaños, porque recibe regalos, porque le gusta adornar. Entonces ya se empieza a sentir este ambiente cálido, ¿verdad? De fiestas de fin de año. Entonces pues me da gusto verlos, me da gusto que podamos estar aquí. ¿Y cuántas personas creativas hay en este lugar? ¿Quién se considera creativo? ¿Sí? Ahí veo muchas manos, muy bien. Muy bien, quiero hacerte la pregunta, la sencilla pregunta, y te pido que seas creativo y creativa sobre qué ves aquí. Una hoja con un punto por aquí. ¿No que son creativos? ¿Qué pasó con toda esa creatividad? ¿Qué ven? No, pero no vean mis manos. Tiro al blanco. Bien. Una ventana. Ok. ¿Un qué? ¿Un qué? Un hoyito. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien un poco más creativo? Una hoja negra pintada de blanco. Oh, muy bien. Muy bien. ¿Qué veo en esta hoja? Aquí veo una hoja donde podemos hacer figuras de origami, ¿no? Como este pequeño barquito que acabo de hacer. Veo una hoja donde se pueden escribir cartas de amor. Veo una hoja donde se pueden escribir poemas, grandes historias, grandes libretos que se van a la pantalla grande. Puedo ver una hoja donde se hacen promesas, donde se pueden hacer negociaciones millonarias a través de un contrato. Puedo ver una hoja donde se escriben despedidas dolorosas que hacen llorar a muchas personas. Puedo ver una hoja donde ha sido escrita la palabra de Dios que ha llegado y se ha transmitido a generaciones y generaciones por cientos de miles de años. Veo una hoja que nos permite crear cosas nuevas. Pero ¿cuál es el problema o cuál es la diferencia? Que muchas veces nos enfocamos en el punto negro. ¿Todos vimos el punto negro? Muchas veces nos enfocamos y vemos la situación y las circunstancias no con la visión o con la perspectiva correcta, sino la inmediata, que es lo primero que mis ojos alcanzan a ver. Y lo primero que mis ojos alcanzan a ver muchas veces son tormentas, son complejidades, son retos que pareciera que no puedo superar, son grandes responsabilidades que si bien tengo que afrontar, pero a veces siento que me sobrepasan. ¿Alguien se ha sentido así? Muchas veces veo situaciones donde pareciera que no hay una salida. Es más, muchas veces me veo a mí mismo como incapaz de servir a Dios, como incapaz de restaurar mi casa, de reconquistar a mi esposo, a mi esposa, de reconquistar a mis hijos. Me siento incapaz de hacer muchas cosas porque he perdido la perspectiva. Di conmigo, la perspectiva. Ahora yo le puse a esta pequeña plática y mensaje, le puse actívate, algo nuevo está por venir. Di conmigo, actívate, algo nuevo está por venir. Ahora yo veo en la historia de la escritura
En el libro de Números, capítulo 14, lo puedes encontrar ahí, Números 14, todo ese capítulo, pero específicamente en el versículo 6 y 9 encontramos una historia, bueno, en todo el capítulo, donde Dios manda, ¿verdad? Está a su pueblo, lo está preparando para llevarlo a la tierra de promesa, a la tierra prometida. Y entonces tú puedes ver en esa historia cómo por indicaciones van 12 espías, ¿verdad?, a inspeccionar la tierra, a ver cómo era, a conocerla, qué retos había, qué cosas buenas. Obviamente estaba la óptica de, es la tierra de promesa, pues nos van a recibir con aplausos, fiesta, ¿no? Dios nos mandó ahí, nos sacó de la esclavitud para llevarnos a esa tierra. Y oh sorpresa, dice que la historia que estos 12 espías regresaron después de 40 días de inspección, de una misión ardua, regresaron con el pueblo y conoces la historia. Estos espías dijeron, no podemos entrar a esa tierra. Está llena de gigantes, nos van a pisotear como langostas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho Dios? Nos sacó del pueblo de donde estábamos esclavos para llevarnos a esa tierra donde nos van a aplastar. ¿Qué vieron ellos? El punto negro. ¿Qué vieron ellos? El reto que estaba delante de sus vidas. ¿Qué vieron ellos? Los gigantes. ¿Qué vieron ellos? Lo imposible. Pero dice que se levantaron dos hombres, Josué y Caleb. Y específicamente en estos versículos del 6 en adelante, dice que estos hombres valientes que le creyeron a Dios dijeron, si Dios va con nosotros, esa tierra será nuestra. Si Dios va delante de nosotros, esa tierra la vamos a conquistar. Entonces no ofendan a Dios, no se rebelen en contra de Dios, porque si Él está en medio de nosotros, la vamos a tomar. ¿Qué vieron estos hombres, Josué y Caleb? Vieron la promesa que Dios les había dado. ¿Cuál fue la consecuencia? Que ese pueblo incrédulo, que se dejó dominar por el miedo, se dejó dominar por la ansiedad, por el afán, por la preocupación, por aquello que veían sus ojos, entonces no pudieron entrar a la tierra de promesa. Y dice que generaciones pasaron sin poder entrar a la tierra de promesa. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué crees que podemos ver? ¿Quieres saber qué podemos ver? ¿Sí? ¿Estás atento? ¿Estás seguro? ¿Quieres escuchar lo que viene? ¿Sí? Ok, vamos a orar primero. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pido, Espíritu Santo, que hables a cada uno de nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor. Habla una palabra precisa, correcta para cada situación en la que estamos viviendo. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces nuestros afanes, nuestros retos. Pedimos, Señor, que abras los cielos y hables, Señor, con poder y con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál fue la diferencia? Que Josué y Caleb tenían una palabra precisa, una palabra específica en su corazón. ¿Qué vio Dios cuando habló con Moisés? ¿Vio a un hombre tartamudo, incapaz de salvar al pueblo de Israel? ¿O será que Dios vio al libertador? ¿Vio a un líder que hasta ese punto nada de liderazgo tenía? Pero Dios vio que había un liderazgo en Moisés y en Aarón. Dios vio a un hombre que había matado a alguien. Tú ves la historia, estaba lleno de imperfecciones como tú y como yo, pero vio a un hombre que se enfadaba con la injusticia. Dios vio a un libertador en Moisés. ¿Qué vio Dios cuando en la época de Esther? ¿Qué vio Dios en Esther? Una mujer frágil, indefensa. ¿Qué vio Dios en Esther? Vio a una mujer capaz
de interceder por su pueblo y le dio gracia. Y conoces la historia. ¿Qué vio Dios en Pedro? A un hombre iletrado, pescador, que no tenía futuro, ¿no? Porque si vemos la historia, pues en la cultura judía él no podía acercarse a un maestro, a un rabí, porque no había pasado las pruebas. Pero Dios vio a un hombre que llevaría la palabra de Dios, que predicaría con autoridad y lleno del Espíritu Santo para extender su reino. ¿Qué ve Dios en ti? Estamos en una nueva etapa donde vamos a hacer reuniones, eventos, vamos a salir a evangelizar, vamos a hacer muchas cosas, pero muchas veces nosotros podemos ver o nos podemos sentir incapaces para hacer aquello que Dios quiere enviarnos a dar. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué ve Dios en ti? Dios no ve tus errores, Dios no ve tus incapacidades, tus imperfecciones, que estamos llenos de eso, ¿verdad? Dios ve lo que puede hacer en un corazón dispuesto. Y aquí quiero hablarte de 3 cosas indispensables para activarnos. 3 cosas que estoy seguro que ya las sabes y que estoy seguro que las ponemos en práctica y a veces no, y a veces sí. 3 cosas fundamentales. Número 1, y la voy a poner aquí, es que necesitamos el logo de Dios. ¿Qué es el logos? El logos es una palabra griega que significa y que hace referencia a palabra de Dios, una palabra escrita de Dios, una palabra que Dios envía, ¿verdad? Para toda la humanidad. Es una palabra que Dios ha cuidado para mostrarnos sus promesas, para instruirnos, para enseñarnos. Y lo primero que necesitamos es el logos, la palabra de Dios. Di conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos permite tener un acercamiento a la sabiduría de Dios, tener un acercamiento a entender quién es Dios, qué ha hecho por mí, cómo es que el sacrificio más grande fue hecho en la cruz por amor a mí. La palabra de Dios, sus promesas, y las necesitamos sumergirnos en ella. ¿Sabes que veía una estadística? Esta estadística fue hecha en las iglesias de Estados Unidos, está segmentada ahí, y esta estadística es bien fuerte porque dice que el 60-65% de la comunidad cristiana en Estados Unidos cree en la Biblia, pero no cree que el 100% de la palabra de Dios sea real. Qué fuerte palabra, ¿no? Qué fuerte estadística. O sea, es gente que se está congregando, es gente que asiste, simpatiza, está dentro de una iglesia, pero desconoce la palabra de Dios, no cree que sea 100% real. Y mucha de la crisis existencial que hoy vivimos en nuestra iglesia, en nuestras generaciones, es porque no conocemos la palabra de Dios. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuera grande no se va a apartar de él. Medita en la palabra de Dios de día y de noche, y lo que hagas te saldrá bien. Medita en ella. Necesitamos el logos de Dios. ¿Sabes? Pero también muchas veces conocemos mucha palabra, y el siguiente punto, que estoy seguro que ya sé cuál es, ¿saben cuál es? Es el rema de Dios. Y para los que a lo mejor es la primera vez que escuchas este término, es una palabra griega que hace referencia igual a la palabra de Dios, con la particularidad que el rema es una promesa de Dios hablada a tu corazón para una situación en particular. ¿Te ha pasado que estás orando, que estás en un momento difícil, estás pasando por una crisis y de pronto, ya sea el Espíritu Santo te recuerda un versículo, o ves tu escritura, abres la Biblia, o en la enseñanza de ese día encuentras un versículo y flecha tu corazón? ¿A quién le ha pasado eso? Levanten manos.
y flecha tu corazón y a lo mejor hasta te pones a llorar y a lo mejor te llenas de gozo. Dices, sí Señor, está muy tormentoso esto, pero tú me dices que eres escudo alrededor mío. Tú me dices que tú eres mi Dios y que nunca me dejarás, que la diestra de tu justicia está sobre mí. ¿Qué sucedió? Dios trajo una promesa del Logos y te está diciendo algo en particular. Te está diciendo, esto es para ti. No te aflijas, no temas. Yo te doy esta promesa para una situación en particular. ¿Me expliqué? Entonces el Logos es necesario, es vital. Entre más Logos tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a ser renovados y más expuestos vamos a estar para que llegue ese rema. Y después viene el tercer nivel, que es experiencia, donde recibes el rema de Dios y la experiencia es donde se materializa la promesa de Dios, donde lo palpaste, donde lo sentiste, donde la promesa vino y Dios cumplió lo que había prometido. ¿Y por qué es importante este momento? Porque en este punto mi fe se va a otro nivel. Cuando yo estoy en el Logos, 100% Logos, es vital, es fundamental, pero puede ser que nada más, dice la Escritura, que la letra mata, pero el Espíritu, cuando llega al rema, el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, el Espíritu vivifica la palabra de Dios. Y cuando lo vivo y lo palpo, mi fe se va a otro nivel. ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Los fariseos conocían la ley? ¿Sí o no? ¿O eran unos ignorantes de la ley? Sí, no, sí. Conocían la ley, pero no conocían al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no había rema. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Quién era Pablo? Un erudito en la Escritura, un celoso por la ley, un judío de judíos, ¿no? Era un máster. Pero ¿qué hacía Pablo? ¿Perseguía a quién? A los cristianos, porque tenía el Logos, que es indispensable, pero necesitaba la rema, porque en la rema tenemos una revelación del Espíritu Santo. Y esa rema nos lleva a experimentar. Y hoy por hoy vemos iglesias que no experimentan porque no tienen rema, no tienen la revelación del Espíritu Santo. Y entonces vivimos en una religión. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo me acuerdo muchas situaciones, ¿verdad? Desde pequeño que hemos pasado diferentes desiertos, diferentes crisis, ¿verdad? Pero cuando yo era niño había un momento de enfermedad terrible en mi casa y un día en la noche había tristeza, había penumbra y yo me acuerdo que estaba en mi cuarto yo solo y estaba ya por dormir, ya estaba acostado, me puse a orar y Dios me da una palabra y dice, yo traeré medicina y sanidad a tu casa. ¿Qué sucedió? Rema. ¿Y qué pasó en mi corazón? Se llenó de paz. Dios, tú estás conmigo. Dios, de verdad, tú estás. Y mi fe fue fortalecida. Hace algunos años, ustedes ya lo he platicado muchas veces, pero lo voy a volver a tocar. Mi esposa tuvo un accidente, después con mi suegro, luego tuvo otro accidente y fue un momento bien difícil, pero en ese tiempo, después de esos dos accidentes que sucedieron en un periodo de un mes y medio más o menos, Dios nos da una rema y nos dice, yo soy escudo alrededor de ustedes. Y la tomamos y la abrazamos. ¿Por qué? Porque cuando vives acontecimientos traumáticos, ¿qué sucede en la mente? ¿Con qué lucha? Con tu flashback, ¿no? Lucha con, y si vuelve a suceder, y si vuelve a pasar, y empiezas a pelear con miedo, empiezas a vivir con miedo, pero vino esa rema y la abrazamos y la creímos y lo palpamos de una manera impresionante. En una ocasión íbamos en el periférico y ya había nacido Nicolás, iba en la parte de atrás, y entonces tomamos el periférico,
espero poderme entender, y un coche nos rebasa del lado derecho, pierde el control y nos pasa enfrente, literal, atravesó todo el periférico, se estrelló en el muro central, y nosotros, es tan rápido que seguimos avanzando y nos rodeó y nos dio la vuelta. ¿Qué sucedió? Dios, tú eres escudo alrededor nuestro. ¿Qué crees que pasó en nuestro corazón? Aparte de que nos quedamos así sin palabras, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dios recordó esa rema. Y al momento de experimentarlo, nuestra fe se va a otro nivel. Dios, tú eres real y nunca me voy a soltar de ti. La rema es tan importante porque nos hace permanecer en momentos difíciles. La rema es tan vital en nuestra vida que nos va a llevar a nuestro destino. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no recibe una rema de parte de Dios? Imagínate a Moisés. O sea, me estás pidiendo que vaya con el faraón, el rey de esa nación, que tiene a su disposición ejército, y quieres que le diga que deje a tu pueblo que salga. O sea, ¿es lógico? Moisés hubiera podido decir, lo siento Dios, búscate a alguien más, esta misión no es para mí. Pero porque tuvo la rema, pudo seguir. ¿Me estoy explicando? Porque tuvo la palabra directa, la promesa de estoy contigo, voy a estar contigo, Aarón va a estar contigo, mi presencia los va a acompañar, señales van a estar con ustedes, pudieron seguir a otro nivel. ¿Qué te está pidiendo Dios en estos días? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando? ¿Qué es lo que Dios ha estado marcando en tu corazón, en tu familia? O estamos viendo el punto negro, ¿verdad? Nos estamos enfocando en la tormenta. Acompáñame al libro de Hechos. Antes de ir a esa escritura, vamos a Salmo 119, 49. Y sigo estando en este punto de rema. Salmo 119, 49 dice, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Cuando tienes la rema, te presentas delante de Dios y ya te dio una palabra, te dio esa promesa, y hay caos a tu alrededor, hay tormentas, pero puedes llegar delante de Dios y decirle, Señor, acuérdate de la promesa que me hiciste. En aquel momento me prometiste, porque ahorita lo que mis ojos ven es totalmente negativo, pero acuérdate porque es mi única esperanza. Hay momentos donde nuestra única esperanza, todo es tan negativo, todo es contracorriente, que nuestra única esperanza es la rema. Ahora imagínate si no tenemos rema. Por eso hay mucha gente que está sin esperanza, que está viviendo sin un propósito, sin un sentido. Por eso deciden quitarse la vida, porque no tienen una esperanza. ¿En quién van a creer? ¿En quién van a confiar si les han traicionado, si los han lastimado? Y el mundo está lleno de vidas necesitadas que no encuentran salida. Pero en esta temporada donde nos vamos a activar, vamos a ir a esas personas, a esas familias, y les vamos a decir, sí hay una esperanza, porque Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él puede cambiar tu entorno, y que Él puede cambiar tu mente, y que Él puede cambiar tu pasado y convertirlo de muerte a vida. Recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza, tu promesa renueva mis fuerzas. Cuando recibes la rema, te vuelves a fortalecer. Parece que todo sigue igual, pero tú estás fortalecido, tú estás lleno de fe, tú estás mirando hacia dónde Dios quiere llevarte. Me consuela en todas mis dificultades.
Por eso es tan importante, es tan necesaria la rema en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora sí, acompáñame a Hechos capítulo 9. Y aquí vamos a ver una historia, un ejemplo que me parece va acorde a esto. Y es la conversión de Pablo o la conversión de Saulo. Y decíamos hace ratito que Pablo era un judío maestro de la ley, ¿verdad? Que tenía la autorización de el concilio, de los sacerdotes, para ir y perseguir a los cristianos, arrestarlos, ¿verdad? Y evitarles que ellos siguieran compartiendo el mensaje de Jesús. Acompáñame al capítulo 9, versículo 4. Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saúl cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció ahí ciego ¿durante cuánto tiempo? Durante 3 días sin comer ni beber. Versículo 10. Ahora bien, había un creyente. Sí, por un lado, Pablo tiene un encuentro con Jesús y le da indicaciones que vaya, ¿verdad?, a Damasco, y dice que Pablo estuvo ahí 3 días sin comer, sin beber, estuvo sin poder ver. Cuando se levantó de ese encuentro, la vista fue cegado de la vista. Historia número 1. Historia número 2, dice que en Damasco había un creyente llamado Ananías, versículo 10. El Señor le habló en una visión y lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese momento? Orando. Entonces Pablo estaba, ¿cuántos días estuvo? 3 días. ¿Qué le pasó? Se quedó sin vista. Comió y bebió hasta saciarse, ¿sí? No comió ni bebió. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. O sea, Pablo estaba en ayuno y oración, no sé si voluntariamente o involuntariamente, pero no comió, no bebió y aparte estaba orando. Versículo 12. Le he mostrado en visión, Dios le está hablando a Ananías, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías ya me confundí. Versículo 11. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y Ananías dijo: pero Señor, ¿cómo me pides que vaya a ver a este hombre? Porque he escuchado que mata cristianos. Versículo 13. He oído y mucha gente habla de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y Dios le contesta, el Señor le dice: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Ananías recibe la palabra de Dios, recibe una palabra particular, precisa, para una situación en concreto. ¿Y qué hizo Ananías? Dijo: no, Dios, esto no es para mí, me voy corriendo, como Jonás. ¿Sí? Él fue y obedeció. Versículo 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, fíjate,
Ananías recibió la palabra de Dios y le está diciendo, me pides que vaya con una persona que hace cosas terribles. Pero aquí cuando se presenta delante de él, le dice, hermano Saulo, la rema de Dios le cambió la perspectiva de las cosas. Él ya no veía el punto negro, él ya no veía al hombre que arrestaba y mataba a cristianos, él ahora se acercó con él diciéndole, hermano. Cuando tú y yo nos acercamos a alguien, no tenemos que ver sus defectos, tenemos que acercarnos con amor y con gracia. Tenemos que acercarnos con esa visión de lo que Dios ve en esa persona. Y en este caso le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y ¿qué? Y seas excluido, ¿no? Y seas criticado, y seas rechazado, y seas arrestado porque has hecho un chorro de cosas malas, para que seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18, al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado y se levantó con nuevas fuerzas. ¿Qué puedo ver en todo este contexto? Dios le habla a Saulo y le quita la vista. Antes de perder la vista, él perseguía a los cristianos, celoso de la ley, aferrado a cumplir la ley, aferrado a que el cristianismo tenía que acabarse, aferrado a que ellos no tenían autoridad de hablar de un tal Jesús. Pero cuando tiene un encuentro personal con Jesús, cuando escucha la voz de Dios y la pone en práctica, entonces la vista le es cambiada. Cuando él recobra la vista, ¿qué hizo? Creyó, se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo y entonces se sumó a la gran comisión. ¿Me estoy explicando? La rema de Dios, la revelación de Dios cambia nuestra perspectiva de las cosas. Cuando yo no tengo mis anteojos, yo los veo, hasta los que están hasta allá, los veo borrosos. Yo veo solo lo que está a mi alcance y muchas veces ese alcance es tormenta, es crisis, es aflicción, es ansiedad, son retos, son gigantes. Pero cuando viene la rema de Dios, me dice, yo te quiero allá. No veas a tus gigantes porque yo los voy a vencer. Yo te quiero allá, en la tierra de promesa. Y la rema de Dios me hace ver hacia dónde tengo que caminar. Me estoy explicando, me hace ver la tierra de promesa, me hace ver que aunque tengo que pasar por ese camino, aunque va a ser difícil, va a ser doloroso, me va a tocar pelear, pero si tengo un destino marcado por Dios, entonces voy a llegar y voy a tener una causa del por qué puedo pelear la buena batalla de la fe. La Escritura habla de la buena batalla. Y la buena batalla es aquella batalla que fue ganada y que llegamos a la meta, que alcanzamos la promesa y entonces tengo la experiencia de una gloria de Dios revelada en mi corazón y en mi casa porque le creí al Señor. ¿Alguna vez has recibido una promesa y no has tenido que pelear por esa promesa? Porque Dios quiere también tratarnos en este proceso, ¿verdad? Ahora, termino con esto. Si me pueden ir ayudando. Lo complicado, no lo complicado, pero el punto es que muchas veces para tener esta rema, di conmigo, tengo que cavar el pozo. ¿Alguna vez has visto cómo cavan un pozo? ¿A cuántos metros hay agua? Aquí a 5 metros, es una tierra jugosa, ¿no? 30 metros. En otro lado a 30 metros. A 5 metros está casi luego, ¿no? Y en otros lados hay que cavar más profundo, hasta que encuentran el agua. Y muchas veces no tenemos la rema porque el logos no lo tenemos, no lo sabemos. No nos sumergimos. Entonces tenemos que cavar, me ayuda el equipo de alabanza por favor, tenemos que cavar y cavar en nuestra vida espiritual
Tenemos que buscar a Dios en oración, meternos en alabanza, meternos en tiempos de intimidad hasta que de pronto el agua brote y nos llene y nos sacie. Y yo puedo ver que Pablo, en medio de su condición, en medio de lo errado que estaba, pero él estuvo en ayuno, en oración y estuvo orando. A mí me impresiona porque dice, estuvo orando. No comió, no bebió, no veía. Y yo creo que fue terrible que se quedó sin vista durante esos 3 días. No sabía si iba a recobrar la vista. Y a veces tú y yo tenemos que pasar por momentos donde la vista se nos es quitada. A veces tú y yo tenemos que pasar momentos donde hay tormenta, donde no encontramos salida, para que podamos buscar a Dios. Yo no sé si has estado en esta condición, pero a mí me ha tocado decir, Dios, no entiendo nada, pero vengo a buscarte. Como que en esos momentos eres más frágil, ¿no? Es expuesta tu fragilidad, es expuesta esa parte de que en condiciones normales piensas que todo lo puedes, pero cuando pasas por momentos complicados, tu fragilidad es expuesta y no te queda otra cosa más que ir delante de Dios y decir, Señor, rindo mi corazón porque no puedo, porque no hay solución, no encuentro salida en mis propias fuerzas, ya no tengo fuerzas, pero en ese pozo estamos cavando y el Espíritu Santo derrama su rema, el logos de Dios, la rema de Dios, y su gloria nos sacia, nos llena de esperanza. Y sabes, hay una palabra en Jeremías capítulo 29 versículo 13. Y dice, si me buscas de todo tu corazón, podrán encontrarme. Y Dios da esta palabra, y no es una palabra nada más, una promesa. Si me buscas de todo tu corazón, me vas a encontrar. Versículo 14, lo vuelve a decir, sí, me vas a encontrar. Te aseguro que me vas a encontrar, dice el Señor. Y pondré fin a tu cautiverio y restableceré tu bienestar. Ese momento de ceguera, ese momento de crisis, de tormenta, si me buscas de todo tu corazón, pondré fin a tu esclavitud, pondré fin a tu crisis y voy a restablecer tu bienestar. Yo creo que es tiempo, iglesia, que nos activemos en ir más allá. Dios, tú me das tu logos, tú me das tu palabra. Yo sé lo que dice Juan 3:16. Yo sé lo que dice Salmos 119. Sé lo que dice tal palabra. La entiendo, me la sé de memoria, Señor, pero revélamela a mi corazón. Un tiempo de intimidad donde paso a lo experimental. Y obviamente hay altas, hay bajas. Y a veces nos desconectamos y a veces buscamos otra vez, nos metemos más a profundidad con Dios, pero cada vez que lo hacemos como familia y nos esforzamos y buscamos la rema, Dios siempre nos sorprende, siempre nos sorprende. Y en los últimos días Dios le dio una rema a Jesse y no la entendemos, pero la creemos, y le dijo cielos nuevos y tierra nueva. No la entendemos. Hay veces que Dios te da una palabra y dices, no la entiendo, pero la creo. No la entiendo, pero la oro. No la entiendo, pero la espero. Y creo aún que cielos nuevos y tierra nueva sobre nuestra casa, sobre la iglesia, sobre nuestro entorno, sobre nuestra nación. Y aunque pareciera que nada sucede, pero la creo y camino hacia esa promesa. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a cerrar este tiempo?
¿qué te parece que comenzamos a cavar nuestro pozo? ¿Te parece que comenzamos a... yo creo que esta es la parte más importante de los 20 minutos o 30 que he estado hablando. Si es que si te dormiste y no sabes de qué hable, no te preocupes. Conéctate con Dios en estos 2 minutos, ¿ok? Vamos a cavar el pozo y vamos a meternos en adoración. Vamos a buscar a Dios, vamos a abrir nuestro corazón. Te invito a que cierres tus ojos. Así donde tú estás, que no te distraigas, ya estamos a punto de irnos. Vamos a buscar a Dios. Vamos a empezar a cavar este pozo para que ríos de agua viva fluyan y su palabra, su presencia restablezca nuestro bienestar, ponga fin al cautiverio, ponga fin a la tormenta, ponga fin a la esclavitud. Comienza a entonar este cántico con todo tu corazón. Tengamos una relación y un encuentro personal
Señor, yo quiero conocerte. Con tu mano en tu corazón, con tu mano en tus ojos, con tus manos en alto. Dile, yo quiero conocerte. Abre mis ojos, Dios. Quiero buscarte. En medio de esto quiero encontrarte, Dios. Oh, yo quiero conocerte. Cambiando la desesperación en búsqueda. Cambiando la frustración en propósito. Para ver tu belleza. Para ver tu belleza. Para ver tu gloria, Dios. Ser hallado en ti, Te adoramos, eres el más bello, Señor. Tú eres lo más bello, Jesús. Queremos conocerte a ti, Jesús. Esa es nuestra oración, Señor. Queremos conocerte a ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Pues familia, estamos bendecidos, ¿verdad? Esta noche. Que Dios nos lleve
al conocimiento de quién es Él cada día. Pues estamos despedidos, nos vemos el domingo a las 9, a las 12 y también tenemos nuestro curso. Y pues que tengan buen regreso a casa, pueden tomar su lugar para que nos den salida y pues que tengan buena noche. Hasta luego.